Bueno, buenas tardes. Parece que ya estamos en vivo. Le damos las buenas tardes a todos los que vayan llegando. Vamos a tomarnos unos 2 segundos para que la gente se vaya acomodando a esta invitación. Primero pedirles disculpas por la tardanza en la emisión, pero como siempre hay algunos problemas técnicos que superar, sobre todo cuando se habla desde Cuba, ¿no? Y ahora sí, hemos verificado que estamos en vivo. Bueno, darles las buenas tardes de nuevo a todos los que nos están acompañando. Por favor, si les parece bien, compartan la señal en los grupos o en sus perfiles personales para que las personas que quieran también compartir con nosotros este rato de la tarde, que está planificado para aproximadamente 1 hora, porque pudiera variar en dependencia de las preguntas que se generen en el foro de debate o de la aceptación que pueda tener lo que vayamos a decir esta tarde, pues tengan también acceso a lo que estamos comentando por acá. Compartan la señal que se está transmitiendo desde el toque y que hoy se place y le da la bienvenida primero a un habitual del toque y de Cuba ya prácticamente, que es el doctor en ciencias jurídicas Julio Antonio Fernández Estrada, que nos acompaña desde La Habana. Y también tenemos el gusto de que hoy nos acompañe un joven jurista cubano, estudiante de un PhD en la Universidad de Merced de California, pero que también tiene una maestría en sociología por Flaxo de Ecuador. Aquí les presento también a Amé Correa, que es jurista, como les decía, por la Universidad de La Habana, pero que se ha dedicado también a los estudios sociológicos desde la sociología, el derecho desde la sociología y cualquier tema vinculado con la sociología. Y eso es lo que queremos hacer esta tarde, ¿no? Analizar un tema que básicamente ha estado sonando en los últimos días en Cuba y que ha llevado a que el gobierno cubano, el Ministerio del Interior cubano, lleve a cabo una campaña que se ha denominado Operación Lucha contra los Coleros, ¿no? Contra el fenómeno de los coleros, de las colas y de la necesidad asistencial del Estado en un periodo de emergencia como pudiera ser este de la COVID, es de lo que queríamos hablar esta tarde y compartir con ustedes, pero hablarlo desde una perspectiva que va más allá de la visión que el Estado cubano ha querido darle, que el gobierno cubano ha querido darle, que es esa visión de el colero enemigo, el colero delincuente, el colero que hay que erradicar, el colero que hace daño a la sociedad en su colectividad. Y lo que queremos esta tarde es buscar más allá, es buscar las causas, es evaluar si realmente ese es un fenómeno que hay que combatir y si hay que combatirlo, si la medida realmente es una operación punitiva extendida en contra de los coleros. Entonces yo, para iniciar el debate esta tarde, me gustaría plantearles algunas interrogantes fundamentales, ¿no? Cuba es un país de muchos eufemismos y nos hemos acostumbrado a los eufemismos en la vida del cubano. En Cuba lo que es robar, pues es resolver. Lo que pudiera ser otra cosa, pues tiene otros nombres típicos para acabar eso. Pero el otro día yo escuchando el discurso del presidente de la República, me venía a la mente de que él hablaba de la necesidad de diseccionar lo que era un colero, lo que era un acaparador, lo que era un revendedor. Entonces, desde la visión que ustedes puedan tener, desde los lugares donde estén, la primera pregunta que a mí me gustaría hacerles esta tarde es si creen ustedes necesario, conveniente, hacer ese tipo de disecciones o desde su percepción, ¿qué sería un colero, un revendedor, un acaparador? ¿Cuál sería el problema social entonces de un colero, de un revendedor, de un acaparador? Y por ahí empezar el debate. Hay otras preguntas que podemos ir haciendo, pero primero explicarle a nuestra audiencia desde su punto de vista qué ustedes pueden entender por un colero, por un acaparador y cuáles pueden ser los peligros desde el punto de vista social, desde el punto de vista del derecho que hay detrás de esa disección entre coleros, acaparadores, revendedores. Bueno, ¿quién empieza, Luis?
No hay mujeres, así que sin ánimo de pecar de feminista malo, pónganse de acuerdo entre ustedes. Yo creo que podemos empezar con la voz de la experiencia. Y además está sufriendo las colas. ¿Se escucha bien lo que les hablo? Sí, perfectamente. Bueno, miren, muchas gracias por la invitación de ustedes. Una vez más, soy de la familia del Toque hace rato, pero bueno, ahora me siento muy contento también de compartir con Amén Correa, que es un amigo de muchos años, una persona realmente me da mucho gusto compartir estas cosas. Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay diferencias, en base sobre todo a la observación de muchos años, de muchas décadas mirando a la sociedad cubana, desde un punto de vista ciudadano y desde un punto de vista de una observación de alguien que tiene, pues, que se siente parte de esta sociedad y de este pueblo. Yo creo que lo que estamos observando alrededor nuestro son a personas que los que hacen las colas, estos que se dedican ya profesionalmente a hacer colas para vender turnos o para comprar productos, en la mayoría de los casos lo están haciendo están trabajando para otra persona. Que yo creo que casi siempre esa persona para la que los coleros y coleras trabajan, son los acaparadores. Porque en lo que yo he observado es que a los coleros y a las coleras les llevan hasta almuerzo a las colas, cajitas. Y estas coleras y coleros, pues entonces, al final del día, ponen toda su mercancía acumulada en el día en un maletero en la parte de atrás de un carro norteamericano, y este carro se va hacia otro lugar. Esto ha pasado en muchas tiendas, conozco muchas personas que han visto esta operación así. Yo creo que es un modus operandi normal. Por lo tanto, me parece que las coleras y los coleros no son los mismos que los acaparadores. Las personas que se dedican a hacer colas y colas, colas todo el día, no son acaparadores, porque no están comprando ni con su dinero. Entonces, eso es lo primero. Y tampoco creo que sean los revendedores, por lo tanto. Los revendedores yo creo que son también estos que acaparan y lo hacen mediante otros y otras personas que se ocupan de esa reventa en las casas. Yo creo, por lo tanto, que esto es una cadena que en algún caso sí es delictiva, sobre todo creo yo para los acaparadores que están haciendo un negocio ilícito, pero yo creo que la parte más flaca y frágil de la cadena son estas personas que yo considero que son personas pobres, que vienen de los barrios más difíciles socialmente de La Habana. En el caso yo hablo de La Habana porque es lo que conozco, y vienen a las tiendas y se despliegan en las tiendas de La Habana y trabajan para estas personas. Eso no quiere decir que no haya algunos coleros y coleras que vendan turnos como negocio, pequeño negocio de vender turnos a 5 CUC, a 3 CUC, acumular unos cuantos dinero en el día y terminar ahí. Pero yo creo que en realidad lo más extendido es un negocio bastante organizado en que estas personas trabajan para sí un acaparador. Entonces, esto es lo que a mí me parece. Evidentemente creo que socialmente, desde el punto de vista de clases, son grupos sociales diferentes, son personas que responden a intereses diferentes. Y en cualquier caso, el fenómeno que nos encontramos en la práctica, que es ese de las personas que nos hacen difícil la cola, que nos hacen difícil el acceso a la cola, tiene que ver mucho también con que hay un mercado de consumo de lo que los coleros hacen. Que hay muchas personas que viven de la compra de esos turnos, que viven de la compra de esos bienes revendidos, y esto lo han hecho durante toda la vida. Es decir, así vivimos en el periodo especial, incluso antes del periodo especial, había personas que vendían las cosas que le daban en la libreta, que eran las que la gente apetecía más. Y también las cambiábamos, se hacían canjes de productos. Realmente para la sociedad cubana esto no es nada extraño. Este tipo de fenómenos, si le quieren llamar así, este tipo de relaciones sociales que están al margen, están ahí rozando la legalidad y del mercado formal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en esa informalidad. He dicho muchas veces que el contrabando forma parte, yo creo,
idiosincrasia y de la identidad nacional cubana como parte de nuestra historia comercial, mercantil, de escape a las grandes dificultades, primero de la metrópoli, en la neocolonia, durante el Estado socialista. Siempre hemos vivido en esa cuerda floja y por lo tanto no creo que esto sea algo extraño. Lo que me parece más extraño es como el gran combate nacional, esta cruzada contra las coleras y coleros, que, repito, me parecen el eslabón más débil de una cadena de un negocio que habría que demostrar técnicamente si es un negocio ilícito, porque yo creo que habría que deslindar o analizar, yo creo, de una manera mucho más técnica, mucho más pausada, si hacer cola y vender tu turno es una ilicitud. Porque en el derecho civil, en el derecho de obligaciones, es válido vender un crédito que uno tiene. Uno puede tener un derecho de obligación y no lo puede pasar a otra persona. Eso no es un negocio ilícito. Entonces, yo quisiera tener más claridad sobre ese asunto, ver hasta dónde ahí hay una violación de la ley, si realmente la hay. Pero lo que me interesa más, que es desde el punto de vista social del asunto, es por eso que yo he llamado la atención en que las coleras y los coleros no son mis enemigos. Lo que quiero decir con esto, que aunque sean molestos en la vida cotidiana lidiar con esto, quiero llamar la atención de que estas personas son de nuestra sociedad, estudiaron hasta el 9º grado en nuestras escuelas, una vez por semana dijeron, seremos como el Che, son federadas, cederistas, van a las marchas del 1 de mayo. Me parece muy fácil, sencillamente liquidarlos y ponerlos en la ecuación como descartables, ¿no? Eso es lo que yo quiero llamar la atención. Muchas gracias por darme la oportunidad de nuevo, así que quiero escucharlos a ustedes, a ver qué van a decir. Amé, no sé si estarás por ahí. Sí, no sé, ¿me ven? No te veo, por eso es que estoy preguntando si estás por ahí. Primero que todo, expresar el agradecimiento, ¿no? También para mí es un gusto tremendo estar acá con el Toque y sobre todo, como ya dijo mi amigo Julián Torres, así que un gusto tremendo. Estamos teniendo problemas para escucharte. Estamos teniendo problemas para escucharte. A ver, ¿me escuchan ahí? Hola. Hola. ¿Ya me escucharon? Sí, yo les escuché perfectamente. Sí, te escucho. Ni lo escucho prácticamente. Yo a Messi no lo oigo. Yo les veo y les escucho. ¿No me escuchan ni me ven? Ahora te oigo y no te veo. Vale, yo les escucho y les veo. Ahora sí te ven. ¿Ya? Ah. Bueno, parece que estamos teniendo problemas con Amé. Hay un factor importante que a mí me gustaría, si Amé me está escuchando, que cuando se volviera a incorporar, yo creo que es importante hablarlo, ¿no? Yo creo que es el motivo fundamental de que estemos esta tarde hoy aquí. Y yo creo que sería muy bueno que habláramos más que nada, porque yo creo que la consecuencia de un mal como ese, pues está clara, ¿no? Y yo creo que el gobierno cubano se ha esforzado mucho en hacerle llegar a la gente cuáles pueden ser las consecuencias de un fenómeno como los coleros, ¿no? Y parte de trasladarles la responsabilidad de muchos problemas ha sido gracias a la construcción de esa idea de responsabilidad. Y ahora que estoy viendo a Amé que parece que se va a incorporar con nosotros, además de motivarte la primera pregunta, Amé, me gustaría que desde tu posición de sociólogo, pues conversáramos un poco desde tu perspectiva, cuáles pueden ser las causas de un fenómeno como este, y me refiero no solo a causas macroeconómicas, que pueden ser muchas y que podemos discutirlas, sino también cuáles pueden ser las causas sociales de la proliferación de un fenómeno como los coleros. Cuál puede ser el sustrato
de que genere la proliferación de figuras como esta y que además, decía Julito, yo creo que eso es algo que tenemos que aclarar también, que es un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno que tiene sus altas y sus bajas en dependencia de la situación social del país, pero que es un fenómeno que siempre se ha enfrentado de la misma manera. Y aquí viene mi segunda pregunta, también, para que te sientas motivado en la respuesta. Y es, atendiendo esas causas, si la solución que se le ha encontrado por parte del Estado, o la solución que nos vende el gobierno en este minuto en la lucha contra los coleros, es una solución efectiva desde el punto de vista sociológico, es una solución efectiva desde el punto de vista incluso jurídico. ¿Se me escucha ahora? Sí, perfectamente. Y se te ve también. Bueno, repetirles el agradecimiento. Para mí es un privilegio tremendo estar acá conversando con ustedes, con el profe y amigo Julio. Bueno, siguiendo un poco lo que ya se ha dicho, ¿no? Yo creo que es importante considerar, primero, que efectivamente la noción de colero no es una figura legal. O sea, no hay un delito que tipifique qué es el colero, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es que hay una suerte de... o sea, el discurso estatal y a nivel de los medios también ha hecho una suerte de concentración de un grupo amplio de comportamiento en la categoría esta de colero. Entonces creo que también es importante como pensarnos, al menos, yo realmente es una palabra que para mí es relativamente nueva, no sé si era algo que se usaba mucho ya, pero evidentemente se ha lanzado en el espacio público cubano como un nuevo descubrimiento. Y pareciera ser además que se nombran cosas para alguna gente muy claras, pero para otras no. Entonces, si pensamos, por ejemplo, que efectivamente las distintas conductas que pueden estar dentro de la noción de colero, muy posiblemente vamos a encontrar actividades que tienen posiblemente algún tipo de connotación de ilegalidad, o sea, que tipifiquen conductas ilegales, pero también puede haber conductas que tengan que ver con actos contravencionales y puede haber conductas que simplemente no sean delitos y que en el contexto actual estén siendo cuestionadas, por lo que creo que en definitiva es lo que está de trasfondo acá, que es la cuestión del abastecimiento y de los límites que tiene el Estado en relación al tema del abastecimiento. Entonces, yo lo que veo es que en última o sea, toda la campaña en relación al tema de los coleros, y aquí creo que es importante, ¿no?, pensarnos el tema del aula, del discurso, porque al final es algo que es fundamental para entender el tema del control de la representación de la realidad en un contexto como el que estamos viviendo, pero que en última, al final se convierten en conceptos que tienen la función de individualizar la responsabilidad, o sea, señalar nombres concretos de quiénes son los responsables del desabastecimiento y de paso, a su vez, pasarle por encima o evadir el debate o análisis que pueden tener que ver, como ya se ha dicho, con posibles eventos que tienen que ver con actos de corrupción y otro tipo de participación muchas más complejas, porque evidentemente, al menos en una noción elemental de la persona que hace la cola y compra un producto en la cola, nadie arma un almacén en Cuba de esa manera. Entonces, creo que de nuevo lo que hay que pensar, más allá de reflexionar sobre la conducta y de por qué la gente hace lo que hace y demás, creo que también es importante pensar en las condiciones políticas y económicas, digamos, a nivel de carencias que están condicionando que de repente estemos siendo enfrentados por la cuestión de los coleros, ¿no? Si vemos un poco los reportes que se han dado, por ejemplo, en Artemisa, 25 personas en Artemisa detenidas supuestamente como coleros, y de 25, 6 con denuncias por 3 delitos: actividad económica ilícita, acaparamiento y desacato. En el caso de La Habana, de 504 personas en una semana, hay 38 denuncias por actividad económica ilícita. O sea, ese amplio número de personas que no están dentro de las que se han presentado denuncias, supongamos que todavía hay otras que pueden estar en el proceso y demás, pero evidentemente no ha sido la mayoría. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿No? O sea, pueden haber la persona, y además digo esto con conocimiento de causa, de casos que conozco, de personas que pueden haber simplemente haber protestado en una cola o haber ido a otro lugar a tratar de adquirir otro producto más, o personas que, por ejemplo, tenían alguna deuda previa y como parte de la vigilancia tecnológica que tenemos ahora, que si el carnet salta y aparece en el registro que tenías algún otro tipo de deuda, entonces apareces también como parte de los coleros, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que más allá de pensarnos
sí, efectivamente, quizás es importante pensar el tema de las conductas individuales, por qué la gente hace lo que hace y demás, pero creo que también es importante poner en discusión la idea misma de qué entendemos por colero, ¿no? Yo, partiendo de este último planteamiento de Amé, que a mí me parece también muy certero, ¿no? Yo los invito también a... Hay un hecho que es cierto, ¿no? Y es que yo lo he dicho en muchísimos lugares y además lo he sufrido en carne propia, ¿no? Producto del ejercicio de la profesión. El expansionismo del derecho penal en Cuba, y voy a traducir para las personas que me están escuchando, que por cierto vuelvo y los invito, por favor, los que han llegado, dejen sus comentarios, compartan la transmisión para que otros puedan llegar también y compartir con nosotros en esta tarde. Y les decía que es una perspectiva que no es solo mía, es una perspectiva que está fundamentada incluso en el hecho de que hay escritores cubanos, criminólogos cubanos que lo han dicho, mi tocaya Margarita Viera lo ha dicho muchísimas veces, es el hecho de ese expansionismo desmedido del Estado, del gobierno cubano en el uso del derecho penal como un mecanismo de control social. Hoy estamos hablando de la lucha contra los coleros y las coleras, si se quiere, porque aquí también tenemos que hablar de otro tema que ha suscitado muchísimo revuelo en las redes en los últimos días, sobre todo a raíz de un artículo escrito por Julio Antonio, el tema de la organización demográfica de estas personas, ¿no? Si son mujeres, si son hombres, si son pobres, si son ricos. Pero bueno, en alguna medida Julio lo ha dicho al principio. Pero a mí me gustaría que nos pensáramos y que conversáramos con la gente sobre este mecanismo que tiene el Estado cubano de expandir el uso del derecho penal, y cuando digo el derecho penal, para los amigos que nos escuchan, es el uso de los delitos, de la policía, de la persecución, de la vigilancia, para controlar fenómenos sociales. Y me gustaría también que pensáramos y reflexionáramos en torno a por qué reacciona el Estado de esa manera. O sea, ¿por qué creen ustedes que el Estado cubano reacciona de esta manera? ¿Y por qué creen ustedes que en los momentos en que reacciona de esta manera pone a funcionar, pone a caminar todo un aparato de propaganda que yo creo que lo que hace es exacerbar las diferencias, lo que hace es exacerbar el sentimiento de revanchismo entre los cubanos, el sentimiento de envidia, si se quiere, de alguna manera? Entonces, la pregunta que les dejo es, ¿por qué creen ustedes que el Estado cubano reacciona de esta manera? ¿Por qué creen ustedes que se hace un uso desmedido del derecho penal? Y si creen que esa sea la receta indicada para resolver un problema social que está en la base de la proliferación de estos problemas. Bueno, ¿hablo yo? Sí. Bueno, mira, Eloy, Amé, yo creo que el derecho penal, como se sabe, es un derecho de última ratio, un derecho que se supone que debe entrar, resolver conflictos, relaciones sociales conflictivas de violación de la ley penal, cuando no queda más derecho en el camino que resuelva las relaciones sociales entre las personas, entre los grupos sociales. Es un derecho que por el tipo de sanción que se reserva para precisamente también pues penar, en este caso penar a las personas que violan la ley, es un derecho que es mucho más drástico que el resto de las ramas del derecho y el resto de las relaciones jurídicas que se pueden dar. Evidentemente, el derecho penal en cualquier tipo de momento de la historia, desde que el derecho penal ya tiene esa forma, sí, que tiene una larga evolución, es un derecho que es mucho más propio del Estado policíaco, es un derecho que el Estado se guarda para relaciones jurídicas y para relaciones sociales que llegan a un nivel de tensión en que el resto del derecho y de las formas hegemónicas del Estado no puede resolver. Por lo tanto, a mí me parece siempre contraproducente empezar por el derecho penal. La tendencia de cualquier Estado en cualquier época, incluso hace muchos siglos, del Estado, de cualquier Estado, de usar el derecho penal como una herramienta rápida, de uso rápido y utilitario, yo creo que siempre denota, y siempre ha denotado en la historia del Estado y del derecho, una fragilidad de la hegemonía estatal, una fragilidad del consenso, de las posibilidades
de dominación cultural, de convencimiento, de llegar a soluciones sociales, políticas, económicas, por una vía tranquila, diáfana, armónica con la sociedad. El derecho penal, por lo tanto, entonces, y las sanciones penales, que como todo el mundo sabe, son sanciones drásticas, porque las más usadas del derecho penal, las más famosas, más célebres, son, por ejemplo, la pena de muerte, la privación de libertad, las multas económicas, que pueden ser también muy graves, y otras, inclusive, por ejemplo, el destierro, cosas así. Son sanciones que por sí mismas, al mencionarla, demuestran que deberían ser mecanismos de control social, jurídico-social, de última ratio. Cuando nosotros hacemos esto, no estamos inventando el agua tibia. El Estado cubano, por ejemplo, recuerdo, año 1999, con la modificación del Código Penal, con la modificación de la Ley 62 del 87, con la famosa Ley 87, que apareció junto con la otra célebre Ley 88, esta Ley 87 modificativa del Código Penal, que es una modificación profunda, ustedes saben que ahí apareció desde la privación perpetua de libertad hasta delitos de nuevo tipo. Yo me acuerdo que había una recomendación política en aquel momento de asegurar con el índice de peligrosidad predelictiva, asegurar a las mujeres, específicamente a las mujeres llamadas en Cuba, así, de la forma que tú decías al principio en la presentación, jineteras, a las prostitutas cubanas, y también a los hombres que hacían prostitución, asegurarlos hasta 4 años, y había como una especie de indicación política de que se prefiriera por los tribunales asegurar a estas personas hasta 4 años. No se puede decir de privación de libertad porque no estaban sancionados técnicamente, porque no han cometido ningún delito. Pero nuevamente aquí el derecho penal vino a resolver algo que la propia historia de la revolución había resuelto a principio, con un nivel de hegemonía y de consenso y de dominación cultural y de verdadera, repito, hegemonía político-social, de otra forma a principio de la revolución, cuando la prostitución profesional en Cuba fue incorporada a la sociedad sin que nadie se preguntara 10 años después quién era hijo, hija, nieto, nieta, sobrino, sobrina de una prostituta, ni quién era directamente una ex prostituta de un barrio de prostitutas de La Habana o de cualquier lugar de Cuba. Por lo tanto, la misma revolución, con 60, con 50, con 40 años en ese momento en los hombros de posibilidades de hegemonía, de estabilidad, de equilibrio, de poder acumulado político, resuelve entonces en un momento desesperado. Fíjense que estamos hablando del final del pico del periodo especial, después de recrudecimiento del bloqueo con la ley Hedberton en el 96, comienzo de la apuesta económica por el turismo. De pronto, la solución penal de esconder a las prostitutas era una manera de que el turismo no se empatara con ese problema social cubano. Eso, que en aquel momento me pareció a mí terrible, es decir, solucionar esto de esa manera cuando podíamos haber hecho otras tantas cosas educativas, de incorporación social, de empoderamiento de grupos en fragilidad social o en expuestos socialmente, discriminados o víctimas, directamente víctimas, pues entonces se encuentran siempre algunas otras soluciones. Yo creo que aquí hay un problema político-ideológico también, que es una tendencia que tiene mucha fuerza en todos los estados y siempre hay grupos que las defienden, de la represión como mecanismo de control y la represión policial, la represión en este caso penal como primera medida. Eso lo hemos hecho otras veces. Recuerde que el Estado cubano dijo varias veces en el discurso oficial se manejó muchas veces que la pena de muerte en Cuba existía en contra de la voluntad de los máximos líderes de la revolución como una vía de control de los ataques más duros que podía recibir el Estado cubano del imperialismo. Por lo tanto, nuevamente aquí un asunto jurídico, ético, filosófico, penal, social, se resolvía de una manera, creo yo que errada, que es esencialmente usar la pena de muerte como una defensa a una relación de tensión política exterior, cuando el derecho penal no tiene ese objetivo. El derecho penal, en todo caso, busca con la sanción otras cosas que la pena de muerte en este caso estaría violentando, ¿no? Es decir, eso tendría que, algún día tenemos que hablar de eso, porque la pena de muerte sigue siendo legal en Cuba, está ahí presente, y a mí me parece que está enunciada en varias nuevas
normas que han aparecido en instrumentación del cronograma legislativo, que a mí me parece peligroso. Pero de todas maneras, yo lo que quiero indicar ya como resumen es que esto no es nuevo, que siempre existe la línea de la selección de este mecanismo drástico de control social, y que evidentemente no voy a inventar nada nuevo cuando digo que está probadísimo, aquí sí probadísimo, que esto no resuelve nada. Entonces sí, está más que probado por diferentes ciencias sociales, por diferentes tipos de investigaciones, desde todos los ángulos y posiciones ideológicas. Es difícil que alguien hoy te pueda demostrar que a más sanción penal y a más represión, menos problemas sociales. Esto de la verdad, yo no conozco ningún estudio que demuestre eso. Bueno, compañero, trabajo. Bueno, yo siguiendo lo que decía Juli, en realidad veo que o sea, para mí creo que es posible hablar de una suerte de cambio de paradigma, si se quiere, en la estrategia punitiva, ¿no? Que efectivamente es algo que ha estado constante, se puede rastrear desde el inicio de la revolución, pero creo que incluso después, en los 2000, hubo un momento en que, por ejemplo, se intentaron estrategias de escuelas en las cárceles para los muchachos jóvenes de 16 a 20 años, trabajo remunerado para reclusos que podían salir y trabajar. O sea, había un discurso que tenía que ver con la idea el reo era, o sea, era alguien a quien había que reformar. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es una suerte de discurso que implica un juicio mediático en el que la persona, que o sea, el peligroso delincuente, el colero en este caso, es alguien que es un enemigo, que es un egoísta, que está poniendo, o sea, que es un enemigo de la nación, que es una pandemia. Se ha dicho literalmente que es pandemia. Entonces, yo creo que la pregunta también ahí es preguntarnos, o sea, que evidentemente sí, hay una reactivación de ese discurso punitivo con valores añadidos, que no es nuevo, efectivamente. Creo que es algo que tiene que ver completamente con los efectos no queridos de la reforma, que tiene que ver con la cuestión de la desigualdad social en Cuba, que es algo que evidentemente atraviesa la cuestión de la reforma. Vale mencionar que si uno revisa el cronograma legislativo, no, tenemos un código penal anunciado que viene pronto, una ley de procedimiento penal que paradójicamente está primero que el código penal, pero también hablan de hacia dónde va esto, ¿no? O sea, pero no solo eso, o sea, si vamos hacia atrás, hay una serie de normas que no son necesariamente normas penales, pero que tienen un contenido punitivo, ¿sí? El 349, en el 370 también un conjunto de actos contravencionales que se describen. O sea, todo esto está apuntando efectivamente a calibrar mecanismos que tienen que ver con lo que describía Julio, ¿no? Con el tema de control. Y aquí yo creo que la pregunta que flota es ¿por qué en el contexto actual hay que ir de arriba como se le ha ido al tema de los coleros? O sea, y creo que evidentemente lo que está en el centro de esto, que todo el mundo conoce, es la cuestión del desabastecimiento. O sea, al final hay una suerte de presunción también de que la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Julio, de que posiblemente mucha gente esté de acuerdo con muchas de estas soluciones, pero la gente no es que esté necesariamente en contra del colero, sino de la cola, y en contra del desabastecimiento. Y el problema del desabastecimiento es un problema central que tiene que ver con la legitimidad del Estado cubano. O sea, al final, entre las cosas que se ha dicho como parte de la argumentación de la guerra contra los coleros, aparece el asunto del bloqueo, que es verdad, que está ahí, que evidentemente tiene que ver con lo que está pasando, y se habla también del tema de la ineficiencia, pero están los coleros. O sea, uno de los funcionarios que hablaba el otro día en la mesa redonda hablaba del tema de la demanda multiplicada. ¿Por qué tenemos una demanda multiplicada? O sea, porque evidentemente no es que haya crecido la población en Cuba. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que es algo que nos lleva además al tema de la relación que ha tenido la economía cubana con la economía informal, que ha tenido una relación cercana de la indeseada condición necesaria, o sea, que no se combate, pero se necesita de ella de alguna manera. O sea, el lenguaje popular cubano sabe sobradamente lo que es la lucha, lo que es inventar, lo que es buscar maneras de sobrevivir, y muchos de los comportamientos que hoy describimos como coleros caen precisamente en muchas de las estrategias de sobrevivencia que tiene la gente en Cuba para poder conseguir las cosas que necesita. Insisto, al final se ha colapsado
en la figura muchos comportamientos que caben ahí, pero creo que lo que está en juego en última tiene que ver con el asunto del riesgo que implica en el contexto actual para la legitimidad del Estado cubano garantizar el abastecimiento a la población. La pregunta es, si mañana desaparecen los coleros, ¿se va a resolver el problema del abastecimiento en Cuba? Entonces, evidentemente... Yo creo que aquí hay varios temas que pudiéramos conversar, ¿no? A raíz de eso. Yo les doy mi criterio personal y también los voy a invitar a responder a una pregunta que algunos de los usuarios nos están haciendo. Hay un problema de base y yo creo también que pudiéramos discutirlo, es el papel de la incorporación de una matriz de opinión a partir del uso de un mecanismo de propaganda gigantesco en función de, por supuesto, justificar las acciones del Estado y desvirtuar un tanto la búsqueda de las causas. Es muy importante explicarle a la gente por qué el punitivismo ser sensacionalista y vuelvo y repito, hace sensacionalista en Cuba, entre otras cosas, porque ese aparato de propaganda pues ha favorecido en alguna medida ese sentimiento morboso de la gente, ¿no? Yo le digo a la gente en Cuba le parece muy normal la pena de muerte como una solución primera, o sea, a los violadores, a los ladrones, a los qué sé yo, pues lo primero que hay que hacerle es ponerle pena de muerte, es una solución. Cuando el mundo anda por separarse del punitivismo, el pueblo cubano pues lo que quiere es acercarse al punitivismo, entre otras cosas, porque la respuesta que recibe por parte del gobierno para resolver un montón de problemas es una respuesta punitiva también. Y es como un sentimiento, yo creo que habría que analizarlo también desde el punto de vista psicológico, es como un sentimiento de autovictimización. O sea, hemos sido durante tanto tiempo tan victimizados, tan dependientes del Estado, tan indefensos muchas veces ante ese tipo de actitudes por parte del Estado, que eso nos parece un fenómeno completamente normal. Pero ahí también hay otro problema que yo creo que está en la base del asunto. Y yo les hacía la pregunta, el por qué no resuelve nada y cuáles son las estrategias que se pudieran seguir también para ofrecer soluciones, ¿no? Porque a veces tendemos a conversar mucho, a teorizar, al final la base del asunto está en el desabastecimiento, pero yo creo que también la gente, y hay mucha gente que lo sabe, que hay soluciones para el desabastecimiento, pero son soluciones que muchas veces pasan por entregarle derechos a la gente que lo hacen menos dependiente del Estado. Entonces, a veces yo, desde mi percepción personal, yo siento que el Estado cubano, intentando no perder el control que ha mantenido durante 60 años, lo que pasa en la economía cubana, de lo que pasa en la sociedad cubana, de lo que pasa con la ciudadanía cubana, a veces prefiere apelar a un mecanismo que está demostrado que es efectivo, al menos temporalmente, porque lo cierto es que arman una operación contra los coleros con todos los hierros y movilizan 22.000 personas en un 2x3, y pensarse la gente con qué se paga el almuerzo de esas 22.000 personas, de dónde sale que esas 22.000 personas dejen de trabajar lo que estaban haciendo y se concentren en la lucha con los coleros, sin hacer ese tipo de abstracciones, para decirlo de alguna manera, que están en la base del problema. Están en la base del problema porque es dejar de solucionar la causa deficiente del asunto para solventarla con algo que tú tienes a la mano. Pero lo tienes a la mano porque no quieres, y voy a poner un ejemplo sencillísimo, perder el monopolio de la importación y la exportación. No quieres perder el monopolio del comercio interno con el desarrollo inmediato de las pymes. Sigue el gobierno cubano en un momento en el que dice necesitamos las pymes, pero el ministro de Economía dice, pero las pymes no son para el lunes, las pymes vamos a ver para cuándo son, si de todas maneras llevamos 20 años estudiando las pymes, ¿no? O sea, hay un grupo de derechos que el Estado pudiera conceder, concesiones de derechos que le corresponden a la gente y que el Estado prefiere no conceder sobre la base de apelar a un mecanismo que les ha funcionado temporalmente en otros momentos. Yo recuerdo siempre, yo era muy joven, pero cuando empecé a trabajar todavía yo estaba recogiendo efectos de aquella terrible operación de los 90, aquella terrible operación Maceta. Eran aquellos primeros emprendedores que empezaron a despuntar en el país y que lejos de favorecer el desarrollo, cosa fue lo que creamos fue un decreto ley íntegro que
punitiva, administrativa en contra de gente, que es el decreto ley del enriquecimiento ilícito, ¿no? Y la operación Maceta detrás de eso. Entonces, a mí me gustaría preguntarles, a partir de esta reflexión, ¿no? ¿Qué creen ustedes, si tienen alguna solución, qué creen ustedes pudiera ser una herramienta alternativa a este punitivismo que pudiera resolver desde la base de lo que el Estado tiene en las manos? Fíjense, yo no estoy pensando en buscar una fórmula de que el Estado vaya, el gobierno vaya a Marte, vaya a Júpiter, que venga de Rusia, porque lo cierto es que todos los países del mundo ahora mismo están en una situación económica compleja, porque la economía mundial se ha paralizado, ¿no? Eso es cierto. Pero yo hablo de lo que tiene el Estado a la mano, que pudiera ser una alternativa para la solución a este tipo de problemas. A ver, Julio. Tienes el micrófono apagado. Ya, ahora me oyen, ¿no? Sí. Ok, sí. Miren, yo creo que, como decía Amé hace un rato, aquí hay un grave problema de desigualdad que se ha acumulado en las últimas décadas, claramente desde el periodo especial para acá, que no se ha resuelto, no, sino que se ha profundizado. El mismo Fidel lo detectó a principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, toda la batalla de ideas, la universalización de la enseñanza universitaria, no es otra cosa que una respuesta a la desigualdad que se mostró, que se evidenció en las matrículas universitarias, sobre todo en el caso de la Universidad de La Habana, donde la gran mayoría de los matriculados eran personas blancas, hijos e hijas de intelectuales. Entonces, de pronto ahora se desayuna mucha gente y se ofenden cuando uno dice que las coleras son mujeres negras, personas pobres. Y yo reto a cualquiera en Cuba que me diga cuándo ha visto a una mujer blanca vendiendo palos de escoba, recogedores y palitos de tender en la calle en Cuba. Nunca en la vida. Son personas que vienen de los mismos barrios, salen de los mismos lugares. Y entonces a mí me parece que hay que enfrentar con mucha más firmeza y con mucha más sinceridad y honestidad el tema de la desigualdad social. Hay que hacerlo con medidas que permitan la equidad y que permitan incorporar de una manera mucho más justa a grupos sociales que han quedado rezagados en sus posibilidades de acceso a derechos en Cuba. Porque el problema está en que la mayoría, muchas personas te dicen, bueno, pero es que aquí todo el mundo tiene las mismas opciones. Sí, pero hay grupos sociales en Cuba que no pueden llegar a esas mismas opciones porque no salen en el mismo momento, no salen a la misma vez cuando baja la bandera de arrancado. Porque nacen en ambientes sociales de indefensión, de violencia, de exposición social, de discriminación. Y por lo tanto parece ser es muy simplón decir sencillamente todo el mundo tiene las mismas opciones. No, todo el mundo no tiene las mismas opciones. Miren los datos oficiales del Estado cubano, miren dónde están las personas. Entonces hay que luchar contra la desigualdad y hay que hacerlo. Si hay un Estado en el mundo que puede hacer eso, es el Estado socialista de hoy. Me parece muy llamativo que sea Cuba la que esté buscando respuestas penales a asuntos que son propios y que se han resuelto en la historia de la revolución de otra manera, que se deberían usar otras vías. Por lo mismo que decía Amé, nosotros tenemos a las personas privadas de libertad, se han creado programas de visitas para que estas personas estén con sus niñas, hijos e hijas. Se ha tratado de humanizar el sistema penitenciario, se ha llevado a artistas, se ha permitido estudios universitarios, se ha permitido que trabajen evidentemente con trabajo remunerado, pues si no fuera esclavitud. Se ha tratado de humanizar, cosa que se logra, ustedes saben, 1% mínimo, pero la población cubana se le sigue bombardeando con una información, con una educación jurídica punitiva. Hay que decirlo claramente, inquisitorial, porque esa es la palabra que tiene el derecho. Una educación inquisitorial en el que la gente sigue reproduciendo un tipo de finalidad de la sanción que es medieval, que es la sanción esta dolorosa, aflictiva, ejemplarizante, que está superada por el derecho de la ilustración, por el derecho de las revoluciones modernas. Por lo tanto, fíjense qué nivel de atraso nosotros estamos reproduciendo socialmente aquí. Hay que tratar de luchar contra la desigualdad dando opciones a las personas,
nuevamente. Parece que está fuerte decir eso cuando deberíamos haberlo hecho, pero no es tarde decir que esto es una deuda. Es decir, esto es una deuda, yo lo creo. Lo otro que yo creo que hay que hacer es ir al centro del asunto desde el punto de vista económico. Empoderar nuevos sujetos. Como yo estaba diciendo, a mí me parece, no se puede solamente rasgar uno la vestidura con todo lo malo. A mí me parece que la política que se ha aprobado por el Consejo de Ministros de Desarrollo Territorial es esperanzadora. Está el presupuesto participativo, mecanismos de participación. Yo no estoy diciendo que esa va a ser la solución, porque ahora ustedes saben que viene la instrumentación de todo eso. Pero ahí se lee un lenguaje diferente que se está viendo en otras medidas económicas, mucho más tibia o mucho más pausada, con más conservadurismo. Yo creo que hay que dar pasos más fuertes para incorporar a la vida social y al bienestar social en Cuba a grupos históricamente que han sido desatendidos o que se han quedado rezagados en todos los sentidos. Se han quedado rezagados culturalmente, educativamente, desde el punto de vista de la instrucción, de las facilidades de vida, del bienestar social, del acceso al internet hoy, del acceso a la cultura más avanzada. Entonces nosotros de pronto nos desayunamos con problemas que cuando usted se introduce en la sociedad cubana y va a comunidades en Cuba de todas las provincias del país, se da cuenta que hay lugares donde hay analfabetismo, la violencia contra las mujeres cada vez es más grande y galopante, hay un feminicidio casi mensual en Cuba. Entonces la verdad me parece extraño que de pronto ahora hagamos una cruzada contra las coleras y los coleros cuando hay tantos problemas en el país y cuando hay tanta corrupción hoy. Un país donde la gente importa instrumentos para robar en los hoteles, fajas para llevarse carne y cosas de los hoteles, y después se venden en los barrios cercanos a los polos turísticos como si fueran tiendas normales. Lugares del país donde lleva durante décadas la única televisión que se ve es televisión por cable. Un país donde hace 50 años se juega a la bolita y donde único he visto que es delito es un capítulo de Su propia guerra. El último que se metió con eso fue el Tavo en 1989. Y no resolvió, caer en un solar, trató no sé qué, y no pudo hasta el día de hoy. Todos los revolucionarios de Cuba, de los edificios, el edificio de 23 y es súper revolucionario, es una mata de juego de la bolita. Y yo, ¿sabe qué digo? Que hay que legalizar la lotería, hacer una lotería nacional y que haya dinero para los hospitales. Porque todo el mundo está jugando a la bolita hoy. No es coger preso a los boliteros ni coger preso a la gente que juega. El pueblo cubano es jugador y jugadora. Le gustan los juegos de azar. ¿Quién habla aquí en eso? ¿Quién habla en Cuba de que eso es ilícito? Entonces, de pronto, yo nunca he visto una cruzada contra eso. Tenemos esa forma de vida, esa lucha por la supervivencia alrededor de nuestra vida todo el tiempo. Me parece hipócrita, descarado, desvergonzado y cobarde y vil cogerla ahora de pronto con las coleras y los coleros, ¿entiendes? Me parece eso muy cobarde, de verdad. Además de que es hipócrita y falso, muy falso. Ya perdí la paciencia, ¿vieron? ¿Qué crees tú de lo que hablábamos también? O sea, Julio ha puesto un pie aquí y yo creo que está interesantísimo, ¿no? O sea, No. además es muy... ¿Me escucha? Sí, perfectamente. O sea, es básico lo que decía Julio, ¿no? Dentro de la base de cualquier explosión delictiva están las diferencias sociales. Eso no hay discusión en ese sentido. Aunque, vuelvo y repito, en algún momento de esta tarde, si tenemos algún tiempito, pues podremos hablar, porque hay una pregunta por ahí de una usuaria preguntando de cómo defendería un abogado hoy un colero. Y esa es una pregunta que yo creo que podemos responder cuando terminemos con esta batería de ideas, ¿no? Básicamente. Pero me gustaría que me dijeras cuál es tu criterio con relación a esto mismo que decía Julio, pero además a este fomento de esta percepción de que el punitivismo está bien y de que la solución a los problemas no es mirar la causa, sino el efecto que va a ocasionar en la gente, ¿no? Que ahí yo creo que hay
un por ciento importantísimo de la propia educación, es una educación favorecida por el Estado en ese sentido, como decía Julio. ¿Cuál es tu criterio al respecto en ese sentido? Yo comparto completamente lo que Julio decía ahora. De hecho, me hace pensar que efectivamente parte importante del discurso crítico que tú te puedes encontrar, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, parte de la discusión es justamente, atraviesa la discusión de la abolición de la prisión como institución. O sea, parte de la discusión de pensamiento crítico que está intentando discutir temas de instituciones fundamentales que reproducen la explotación y la desigualdad a nivel social, aquí o en muchos otros lugares, están poniendo en discusión la cuestión justamente de la prisión, ¿no? del derecho punitivo y de buscar otras maneras. Entonces, en el contexto en que estamos viendo esta amplificación, esta exacerbación en los medios, básicamente responsabilizando a los coleros y las coleras de lo que nos está pasando, a mí me parece importantísimo repetir lo que Julito nos decía. O sea, las coleras no son mis enemigos, los coleros no son mis enemigos, y eso no significa que efectivamente sea importante criticar, cuestionar el acaparamiento y otro tipo de prácticas de corrupción, pero también es importante entender de lo que se nos está hablando y por qué se nos está diciendo lo que se nos está diciendo, ¿no? La pregunta que tú hacías, Eloy, yo creo que tiene muchísimas respuestas posiblemente, y yo creo que es importante también pensar desde dónde se hacen ese tipo de preguntas, o al menos cuáles son los enunciados que no se van a poner en discusión para encontrar soluciones. Me explico, al menos de lo que estoy pensando. Cuando decía que la cuestión del abastecimiento es algo que es fundamental para la legitimidad del Estado cubano, creo que parte de la discusión hoy, y que todo parece indicar por las medidas que se han ido adoptando, cuando se habla de las pymes o cuando se habla de la creación de nuevos actores económicos, es de que el Estado se ha convencido de que necesita de otros actores no estatales para poder garantizar las demandas que tiene la población cubana. En el mismo momento que el presidente está diciendo hay que crear nuevos actores económicos, cuando se nos están haciendo los reportes de la guerra contra los coleros, entre las cosas que nos dicen es que se está persiguiendo las cadenas delictivas, y eso implica, por ejemplo, fábricas ilegales. Yo me pregunto, ¿cuáles son esas fábricas ilegales hoy en medio del COVID en Cuba? ¿Qué es lo que están produciendo? Si están produciendo algo, muy posiblemente hay una demanda, y si están produciendo algo, ¿por qué no se legalizan? ¿Por qué no se le dan las condiciones? Además del derecho penal, el Estado cubano tiene un conjunto de mecanismos que tienen que ver, por ejemplo, a nivel de instrumentos tributarios, de normas de higiene, de normas de derecho laboral y otro tipo de mecanismos que en última lo que tendrían es que establecer cuáles son las condiciones en las que ese tipo de servicio o producción de bienes o servicios se deben tener lugar. Pero evidentemente lo que está pasando aquí de nuevo es la activación de una solución que en última lo que hace es lanzar al público la idea de que hay un sujeto que es el responsable nuevamente de lo que nos está pasando, que hay que combatirlo. Se habla además de la necesidad de convocar a todo el mundo, de convocar al pueblo, hacerlo partícipe de la solución. Parece ser que la única manera en la que el pueblo puede participar es cuando es a través de campañas punitivas y no de otro tipo de mecanismos. O sea, si la gente que está intentando este tipo de experiencias de nuevo, de producción de algún tipo de bien o servicio que pueda hacer falta, ¿por qué no potenciarla? La cuestión, por ejemplo, de las grandes discusiones que ha atravesado, no ahora en el contexto del COVID, o sea, muy posiblemente muchos de los temas que evidentemente que han salido ahora han sido resultado de ese efecto de amplificación que ha tenido la pandemia en Cuba y en todas partes del mundo, ¿no? Pero evidentemente hay discusiones que han tenido que ver, por ejemplo, con las posibilidades de importación de la gente que se dedica a Cuba, que llamamos también despectivamente mulas, como parte de esa misma retórica, y que recuerdo en algún momento tener un debate con un economista y el economista me decía, no, es que no conviene al Estado cubano en términos de ganancia, de creación, que la persona importe cosas. Claro, no conviene en la lógica de que es el Estado cubano el que tiene que garantizar las necesidades que tiene la población. Pero hay mecanismos en los que tributariamente tú puedes, o sea, está bien, no traigan productos ya elaborados, crear los mecanismos de estímulos tributarios para que la gente traiga productos primarios y se le agregue un valor en Cuba y se venda y se satisfagan las necesidades que tenemos. Si no hay, o sea, no las tenemos. El problema ahora mismo es que no las tenemos. El problema ahora mismo quizás es ir de nuevo a 1968 y pensarse de nuevo la ofensiva.
porque es donde estamos. O sea, y sí, pareciera ser, yo coincido con lo que decía Julio también, de que pareciera ser que muchas de las soluciones que se están proponiendo en esta estrategia de la que se hablaba el presidente, hay alguna suerte de intención de estimular este tipo de nuevos actores, pero a veces hace falta golpes simbólicos importantes y hablarle a la gente de nuevo, enfrascarnos en esta campaña punitiva está lejos de ir en esa línea. O sea, no sé, es lo que yo diría. Seguramente hay mucha gente que pudiera también hablar de esto, ¿no? Entre las soluciones. Sería muy bueno escuchar o sea, hay una presunción de que la gente está de acuerdo y cree que sí, que efectivamente hay que hacer lo que se está haciendo contra los coleros. Sería bueno escuchar lo que la gente tiene que decir. Yo he conversado con gente que hablan, por ejemplo, se ha reconocido que hay un problema de desigualdad en la red de distribución, al menos en Ciudad de La Habana, entre municipios céntricos y periféricos. Entonces, ¿qué vamos a hacer si la persona de San Miguel del Padrón, de Marianao, o de un lugar donde no hay tienda a la lista, tiene que ir a la plaza a comprar? ¿O qué pasa con aquellas, sobre todo mujeres, hay que decirlo, como también pareciera ser que la reacción al argumento de Julio en el artículo esconde también estas insatisfacciones misóginas y racistas? Sí, las mujeres a cargo de cuidado de personas con discapacidad, de mayores de edad, que son muchas veces las que salen a comprar, si tienen que ir a un otro lugar a comprar algún producto que necesitan, ¿qué? Presas también, coleras. Alguien proponía, por ejemplo, el tema o distribuir por la cadena de bodegas ciertos productos que están en las cadenas, en las TRD o tal, no hay ahí cierta infraestructura y demás. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en convertir, en vez del carnet de identidad como mecanismo de estar vigilando a la gente, que es lo que de nuevo se ha convertido en un mecanismo de control virtual con la famosa app esta que existe, no recuerdo cómo se llama. Portero. Esa misma, ¿por qué no utilizar la libreta de abastecimiento? Si la gran preocupación es la cuestión de la distribución equitativa, que evidentemente no todo el mundo va a poder comprar el productos a determinado precio, pero por ahí quizás habría alguna otra vía. O sea, lo que quiero decir de nuevo es no presumir lo que es lo que se está haciendo, lo que la gente piensa sobre, e intentar establecer algún tipo de diálogo, insisto con lo que ya se decía, o sea, apartado en la medida de lo posible de este discurso que criminaliza el comportamiento de sobrevivencia, ¿no?, de la precariedad. Miren, hay una pregunta de un usuario que, o sea, ustedes lo han dicho básicamente, han hablado de participación popular, o sea, ¿por qué se favorece la participación del pueblo en un mecanismo que a todas luces es un mecanismo de guerra civil? Porque lo que hace es poner a cubano contra cubano, eso es una guerra civil, básicamente es el Estado fomentando la vigilancia esa que ya no es una vigilancia contra un enemigo externo, es una vigilancia contra el mismo cubano, ¿no? Pero ustedes hablaban de participación popular y hablaban de que el pueblo se ha escuchado, ¿no? Hay una pregunta de un usuario y yo la voy a responder por mi parte. Si quieren ustedes y se embullan también pueden dar su perspectiva, que yo creo que también puede estar a la base de la discusión, ¿no? Y Julio lo ha dicho otras veces, al menos así lo hemos conversado. El usuario pregunta que si no creen que favorecer el desarrollo de la democracia, él habla de una democracia pluripartidista en Cuba, pudiéramos hablar de una democracia, para no entrar a discutir si una democracia liberal o una democracia de cualquier otro tipo, hablamos de democracia de manera general, si favorecer mecanismos democráticos, si favorecer mecanismos de participación popular no está en la base de la solución de estos problemas. Evidentemente, desde mi punto de vista, eso está en la base de la solución de estos problemas, porque Amé decía, básicamente, a mí me gustaría escuchar qué tiene que decir la gente sobre los coleros y las coleras. A mí, básicamente, en este minuto me gustaría escuchar qué tiene que decir la gente que no tiene dólares ni familias en el exterior para comprar productos de primera necesidad en las tiendas de moneda libremente convertible que se han ofrecido por parte del gobierno cubano como la principal y más variable solución a los problemas de liquidez financiera que tiene el país. Una medida que en lo absoluto es inclusiva, una medida que por más que nos parezca, porque eso es lo otro, hay un error de percepción también, nos parece que porque hay mucha gente en las colas de esas tiendas, o sea, se ha distribuido por ahí imágenes en las redes sociales de cola, recuerdo una cola en La Habana Libre, la tienda de los bajos de La Habana Libre, una cola multitudinaria de mucha gente esperando a comprar esa cola, y se ha ofrecido esas imágenes
como una muestra de que en Cuba la gente sí tiene dinero como para acceder a ese tipo de productos, que la gente en Cuba sí tiene capacidad adquisitiva para eso. Ahí hay muchas cosas discutibles, ¿no? Primero, que realmente qué por ciento de la gente en Cuba, hablemos de número, qué por ciento de la gente en Cuba tiene relación con familiares en el exterior que puedan hacerle llegar esas divisas, cuáles son los mecanismos más efectivos de hacer llegar esas divisas a Cuba, si realmente eso es una muestra efectiva para hacerse una idea al respecto. Pero a mí me gustaría conversar con la gente a pie, sobre todo del interior del país, del oriente del país, hablando de regionalismo, porque además está demostrado propia del gobierno, un estudio sociológico pida mucho más atrasada, con acceso a mucho menos recursos que la capital del país, donde se pueden mostrar estas ideas. A mí me gustaría que la gente pudiera decir, y no solo pudiera decir, sino que el criterio de la gente tuviera alguna influencia en la gestión de gobierno, que es lo que nos está pasando en Cuba también, y eso está en la base de la democracia, ¿no? No basta con lo que yo diga, no basta con lo que la gente diga, si eso no tiene una influencia en la gestión de gobierno. Y ahí podríamos hablar de accountability horizontal, accountability vertical, para hablar en términos cuánto pesa mi voto realmente en esa gestión de gobierno, cuánto pesa mi criterio realmente en esa gestión de gobierno, cuán efectivos son los mecanismos que decimos que son mecanismos de democracia participativa, la democracia popular. Realmente eso en Cuba está en la base de todos los problemas. Y yo recuerdo un artículo de Julio que básicamente la conclusión era que los problemas en Cuba se resuelven con más democracia. No es con menos democracia, y evidentemente cuando usted aplica una política punitiva de este tipo, usted no está buscando democracia, usted está buscando mantener la hegemonía, usted está buscando mantener el monopolio de su criterio, ya tú lo has dicho, y es tan complicado desde mi punto de vista que lo que empieza por controlar a los coleros termina siendo por un control multisectorial del Estado de otro montón de problemas, además sin decírselo a la población. O sea, es tal el divorcio que hay entre la gestión de gobierno y lo que la gente cree que es muy complicado y es muy peligroso. Y eso es parte de la debilidad de la democracia cubana o de la ausencia de la democracia cubana. Y yo vuelvo al tema este de la aplicación que hablaba que a mí me parece súper peligroso, porque primero es un país desprovisto básicamente de derechos de primera generación, de muchos derechos de primera generación que en otros lugares son una conquista. En Cuba hoy todavía no lo hemos conquistado, y de pronto saltamos a hablar de derechos de cuarta generación cuando no tenemos conquistados derechos de primera generación. Y nos parece completamente normal que alguien nos pida un carné en una cola, y nos parece perfectamente normal que la prensa después diga que la base de datos de esa información, de esos carnés, no la maneja el desarrollador de la aplicación, que fue la Universidad de Ciencias e Informática, sino que la maneja el Ministerio del Interior, y nos parece perfectamente normal, le parece perfectamente a la prensa, le parece perfectamente normal hacer un informe diciendo qué han hecho con toda esa información. Y lo que han hecho con toda esa información no es otra cosa que aumentar la vigilancia a niveles insospechados, o sea, aumentar esa brecha digital, utilizar la brecha digital de los cubanos en función no de la ciudadanía, sino en función del Estado. Y ahí los ejemplos han sido importantísimos. O sea, lo que se ofrece como una solución a un problema social que pudiese ser las colas, porque se utiliza la sensibilidad de la gente, por culpa del colero tú no tienes acceso, estás utilizando la sensibilidad de la gente para llegar a una solución, pues evidentemente por esa propia iniciativa de parte del Estado, de parte del gobierno cubano de mantener un monopolio, se utiliza para otro montón de cosas que son peores. Y entonces, por cualquier cosa, alguien en una cola salta como deudor de la ONA, y lo hemos visto, y básicamente la policía se siente con la facultad, porque además la tiene, de facto la tiene, con la facultad de trasladarlo hasta la unidad de la policía porque es deudor de la ONA. De pronto es la administración tributaria, la policía también hace función de administración tributaria, y de pronto una aplicación para la cual yo ni tan siquiera he dado el consentimiento de que se utilice para ese tipo de mecanismo, pues se ha utilizado sobre la base de velar coleros, para no solo velar coleros, para ver a la gente que le dé valor a nada. Hay un reporte que a mí me parece cheísimo y me parece muy peligroso, que por cierto lo eliminaron de la prensa oficial, el reporte del gobierno de La Habana con relación a los resultados de la aplicación Colero en la lucha contra coleros y contra un montón de cosas, y es que se detectó que 49 personas que habían sido monitoreadas con esa aplicación estaban en libertad condicional. Y aquí vuelvo a un tema que no hemos hablado, pero también es una preocupación de algunos usuarios, y es cuál es el papel de la prensa detrás de eso. Una prensa cuestionadora, lejos de ofrecer eso como algo maravilloso, debería ofrecer eso desde el punto de vista del cuestionamiento.
¿Qué sentido tiene cuestionarse que alguien esté de libertad condicional y vaya a comprar una tienda que es donde único puede comprar aceite, jabón y detergente? ¿Dónde lo va a comprar? Él está de libertad condicional y no está preso. ¿Por qué estigmatizar el hecho de que usted ha monitoreado 49 personas están en una tienda? Claro, lo que pasa es que el estigma carcelario, el estigma del punitivismo existe. Y lo que pasa es que son personas objeto de control simplemente porque están en libertad condicional. Y le salta la alarma del colero y entonces se puede ser un posible colero porque ese es un tipo proclive a la comisión de delitos. Y ahí está la estigmatización y además está el análisis acrítico por parte de un mecanismo de prensa que no está diseñado para la protección ciudadana, no está diseñado para ser cuestionador, está diseñado para apoyar 100% ese tipo de medidas por parte del Estado. Y también, por supuesto, forma parte de la debilidad de la democracia cubana, el monopolio que tienen de la información y la falta de equilibrio que pueden tener todavía desde el punto de vista del alcance, desde el punto de vista del impacto, lo que pueden generar los medios alternativos de prensa que han estado surgiendo. Entonces, nada, yo les pregunto su criterio al respecto. Ya saben la pregunta es esa: ¿cuánto pudiese favorecer la democracia o la implementación de mecanismos más democráticos en la toma de decisiones en Cuba, en la solución de problemas de este tipo? El micrófono, Julio. Ya, ¿me oyen bien? Sí. Yo creo que la democracia siempre es un ambiente propicio para el desarrollo, ¿no? Yo considero que la democracia es un indicador importante de desarrollo social. Evidentemente, cuando yo hablo de democracia, no me estoy reduciendo ni a la democracia formal, ni a la democracia llamada liberal solamente, sino a una democracia desde abajo, desde donde estamos nosotros y nosotras. Es decir, yo creo en la democracia local, en las decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestro destino a nivel desde el municipio. Yo creo que la soberanía es decisiva ahí, es ahí donde se debe marcar la diferencia. Y yo creo que cualquier sociedad que entrena a su ciudadanía en la democracia como forma de vida, como mecanismo de participación normal y de relación normal entre ciudadanos, ciudadanas y Estado, que se practica la democracia como el único ejercicio posible de comunicación con el Estado y que el Estado se entrena a sí mismo en el respeto de la ciudadanía y de la sociedad civil y no en la amenaza, la coerción, todo el tiempo esta sospecha de la gente, esta comunicación sospechosa y además de eso con un cuchillo entre los dientes en que todos los que emprenden, los que piensan, los que proponen, deben ser investigados, deben ser perseguidos, deben ser censurados. Me parece todos esos síntomas de sociedades culturalmente empobrecidas y donde la democracia tiene mucho que hacer. Evidentemente eso viene de la mano también con una profunda incultura de derechos humanos, con un enfoque pendiente de derechos humanos en esa vida social. Y por lo tanto, cuando yo digo aquí democracia, incluyo dentro de ese concepto a un ejercicio sano de los derechos humanos que ya nosotros podemos defender con todas las letras porque está en nuestra Constitución de 2019. Antes era derecho natural. Antes nosotros hacíamos defensa de los derechos humanos como derecho natural. Ahora ya es derecho positivo. Está en la Constitución. Todavía nos faltan los recursos, todavía nos faltan las garantías procesales que deberán venir. No sé cómo vendrán en este ambiente. Ahora no podemos esperar algo bonito, pero de todas maneras siempre es mejor que haya derechos humanos en la norma que no haya. Entonces yo creo que sí, que los derechos humanos y la democracia específicamente es imprescindible para empezar a tratar estos asuntos. Por eso yo decía, estamos metidos en asuntos de supervivencia, estamos metidos en asuntos estamos contentos por medidas económicas que se han anunciado el 16 de julio, pero ninguna de esas medidas ataca el factor político de una sociedad letargada desde el punto de vista de la participación, que ha perdido su impulso creativo y espontáneo de proponer, cambiar su realidad. Carlos Marx decía en la 11ª tesis allá en el libro sobre Feuerbach, que se decía la 11ª tesis famosa del marxismo es que
que el mundo no se trataba solo de contemplarlo, sino que había que transformarlo, ¿no? Y nosotros se nos ha olvidado eso, ¿no? Bueno, pero una de las cosas que se nos ha olvidado también es el marxismo. Entre todas las cosas que hemos dejado atrás, también hemos dejado el marxismo en Cuba, con todo lo bueno que tenía, y también tratando de olvidarnos de los dogmatismos, hemos olvidado también todo lo revolucionario. Y a mí me parece que nosotros aquí no estamos transformando nada. Es decir, la sociedad cubana está acostumbrada a la supervivencia. La sociedad cubana se ha acostumbrado a recibir, y después el Estado cubano nos ha llamado a nosotros hijos del paternalismo. Nosotros hemos sido hijos del estado de bienestar socialista, del socialismo real, y después nos han criticado por quedarnos tiesos cuando nos proponen pasar al trabajo por cuenta propia. Y después, cuando pasamos al trabajo por cuenta propia, después de haber pasado la vida entera trabajando para el Estado, damos el paso, nos atrevemos, saltamos al vacío, nos compramos un paracaídas y nos lanzamos a un trabajo por cuenta propia. Después entonces nos dicen que no puede ser y nos frenan entonces la espontaneidad y nos quitan las licencias. Entonces no puede haber ningún tipo de relación sana entre la ciudadanía y un Estado en que ambas partes sospechan de la otra constantemente. Entonces, por eso yo creo que hace falta sanar esa relación. Y la democracia es un buen mecanismo. También y sobre todo empezando por la democracia económica. Estoy hablando de que para mí la democracia no es un poco más de elecciones, un poco más de instituciones de garantía. Estoy hablando sobre todo de democracia económica que permita que todos los sectores sociales tengan oportunidades, que tratar por todos los medios que la desigualdad no sea la forma de vida normal. Y eso, si alguien estaba preparado para eso, era el Estado cubano. Por eso yo digo, nosotros hemos hecho cosas en Cuba más difíciles y se nos han ido de las manos algunas que parecían ser parte del proyecto, ¿no? Por eso me parece que hay cosas pendientes todavía del proyecto de nación martiano en Cuba. Amén. Sí, no, yo he aprendido democracia escuchando a profe Julio Antonio, ¿no? Así que yo, digamos, si tuviera que agregar algo ahí, yo creo que, porque la pregunta da para muchas cosas, ¿no? Y de nuevo, seguramente habría también mucho que decir. Yo creo que parte de ese impulso de la sensibilidad hacia la democracia como principio de orientación, de un orden que toda sociedad debe aspirar a, debe partir, entre otras cosas, de entender que no todas las respuestas ni todas las fórmulas están dadas ya, y que parte de la posibilidad de construir un país implica dialogar con personas con las que posiblemente uno no piensa igual. Y que de ese diálogo aparezcan soluciones a problemas puntuales. O sea, lo que quiero decir es que hoy en Cuba hay problemas puntuales, la gente sabe cuáles son los problemas que hay en Cuba, y hay todavía enunciados políticos o discursos que están respondiendo a ciertos paradigmas que pareciera ser que no tienen nada que ver con lo que la gente está viviendo en la realidad. Entonces, al final, la mayoría de la población terminamos necesariamente teniendo que escoger o entre el autoritarismo con sus carencias, o defender y respaldar un modelo de capitalismo neoliberal que se vive hoy en medio mundo, y uno tiene que estar o en un extremo o el otro. Y yo creo, trato cada día de pensarme cada vez más la frontera, ese espacio en medio de, ¿no? Y de poder críticamente, porque al final pararse en un lugar o en otro termina necesariamente obligándonos a comprarnos discursos prefabricados ya hechos, y también limitando la posibilidad de crítica de una propuesta o la otra. Y como decía Julio, creo que Cuba especialmente tenía condiciones también, o tiene condiciones aún, para poner en discusiones muchas de esas cosas. Poner en discusión, pero en discusión, de nuevo, en espacios colectivos. Hace un par de días, como parte de esta expansiva estrategia punitiva en sus sectores, digamos, en sus modos de actuar más discretos y ocultos,
atacó, creemos, hasta que no se demuestre lo contrario, todo parece que ser así, la página de el Movimiento San Isidro. Y a uno de sus miembros, a Cántaro Otero, le hicieron un hackeo de fotos y material íntimo y hubo una agresión directamente contra él. Hace un día antes o un día después murió un preso en huelga de hambre, opositor del gobierno, en una provincia, en el oriente del país, no recuerdo dónde. Yo no sé la persona que murió dónde está políticamente, si comparto o no comparto con él, porque nunca le he escuchado. Nunca le he escuchado. Y la gran mayoría de la población en Cuba tampoco sabe estas cosas. Esto que acabo de contar no llega a los medios de discusión en Cuba. Evidentemente, hay una Cuba que se está sucediendo, o hay muchas Cubas que se están sucediendo, hay muchos espacios de participación, de debate, de resistencia, a la vez también de represión, de diversas maneras, que están ocurriendo, que necesariamente implican entrar en una suerte de espacio público y de debate público que obliga a un Estado a empezar a hacer lo que quizás no se ha hecho todavía en Cuba desde hace mucho tiempo, que es hacer política, entendiendo como tal a gestionar el disenso, a gestionar el conflicto. Y yo he escuchado muchas veces a Julio Antonio hablar de que en esta lógica verticalista en la que se sustenta el funcionamiento del Estado cubano hay una profunda desconfianza sobre lo que la gente cree y piensa. Es como que hay que ocultarle ocultar la realidad, ¿no? Ocultar cosas que pueden suceder que de alguna manera destruyan ese diseño fantástico que está en ciertos lugares. Yo frente a eso, suscribir lo que él decía, ¿no? El más democracia siempre, y creo que también necesitamos mucha imaginación para inventarnos la Cuba que nos merecemos, todos y todas. Vamos a terminar porque llevamos una hora y media hablando aquí y yo creo que hemos sobrecumplido el plan de producción, ¿no? Siempre va a haber gente que esté de acuerdo con lo que uno dice o con lo que no dice, ¿no? Siempre va a haber gente que va a ver bien una gestión u otra. Lo que pasa es que sin esa diversidad no hay manera de construir un país. O sea, lo que está claro es que un país no se ha construido en los últimos 60 años de la manera más favorable a todo el pueblo cubano, a toda la nación cubana, que es una sola. Yo creo que ese es un concepto que hay que recuperar en días donde todo el mundo te llama a definirte. Es como la canción de Silvio, ¿no? Estos son momentos en los que todo el mundo quiere que tú te definas. Y lo cierto es que yo creo que más que definirse hacia un extremo u otro, hay que intentar pues mezclar todas esas cosas, ¿no? Y reconstruir una nación que está dividida y que con actitudes como esta lucha contra los coleros lo único que hacen es profundizar esa división, básicamente. Porque ya no es solo el enemigo que está afuera, ya no es solo una comunidad que está afuera que tiene una noción diferente del país, sino que hacia a lo interno del país, pues también hay una propensión a profundizar esas divisiones por parte de un Estado que no rinde cuentas, por parte de un Estado que no entiende el disenso, por parte de un Estado que el mecanismo que tiene para controlar es mostrar su fuerza punitiva. Y yo se lo decía el otro día a Julio, a mí me parece también muy llamativo, un reportaje que pusieron en noticiero de la televisión cubana donde mostraron toda la fuerza de la Brigada Especial del Ministerio del Interior. Hay algo detrás del manejo de las colas, que es esa necesidad también del Estado de que las cosas no se le vayan de la mano. Es preocupante también que el presidente del país retome aquella frase de Fidel de los años 90 de que la calle es para los revolucionarios. Eso es preocupante, porque eso lo único que hace es acrecentar esa misma división, esa misma sospecha de la que hablaba Julio. Ahí no hay construcción ninguna. Básicamente lo que hay es una destrucción total de cualquier posibilidad de disenso, cualquier posibilidad de diálogo. Ante una actitud como esta, lo que va a haber es una respuesta como esta. Y eso puede generar problemas en Cuba bien complejos, problemas que a mí no me gustaría que fueran los que tuviera que enfrentar Cuba mañana. Ojalá Cuba los únicos problemas que tuviera que enfrentar en su futuro fueran si hay coleros acaparadores o revendedores, ¿no? Y yo voy a terminar pues donde empezamos, ¿no? Alguien preguntaba cómo se defiende a un colero en Cuba. Ahí hay muchos puntos, ¿no? Yo creo que un análisis técnico no agota el asunto. Yo recuerdo haber defendido cuando empezó
otra de las campañas que se hizo más recientemente, que fue contra los taxistas que aumentaron los precios del transporte en La Habana, a los boteros que aumentaron los precios del transporte en La Habana. Y recuerdo que habilitaron una llamada, un teléfono al que las víctimas del delito llamaban, identificaban al chofer que le había cobrado en exceso y la chapa del vehículo. Y eso era prueba suficiente para sancionar a la gente hasta 1 año de privación de libertad por delitos económicos que tienen que ver con el incumplimiento de las normas de protección al consumidor, que tienen que ver con el incumplimiento de las normativas internas del gobierno. O sea, un delito completamente noble, pero había una campaña de por medio. Y había una campaña que llegaba no solo a 1 año de privación de libertad, sino a la confiscación como medida accesoria del vehículo. Que tú puedes pasar 1 año en Cuba, en la prisión, pero que te quites un carro en Cuba es como que te quites en el futuro toda tu vida, ¿no? Porque a veces las sanciones accesorias, las sanciones patrimoniales, y el Estado lo sabe, son mucho más severas que cualquier sanción que se pueda sentir en carne propia. Entonces les pongo este ejemplo porque básicamente el análisis técnico de si un colero, que es el tipo que se pararía en una cola a vender tickets o a cubrir un turno, lo único que hace es una actividad económica ilícita, que tendríamos que empezarnos a preguntar entonces si ahora, cuando varíen el tema de las listas que van a eliminar de las autoridades autorizadas por el trabajo por cuenta propia, alguien no podrá presentar un proyecto de autónomo como golero. No sé. Ahí hay que empezar a hacer un análisis técnico que yo creo que es fútil cuando se habla de que hay todo un Estado, de que hay todo un gobierno que desde la presidencia del país, de las más altas esferas, está diciendo que lo que hay que hacer es combatir eso. Y ahí, y eso tiene un montón de otras telas, ¿no? El tema de la independencia judicial, que en algún momento tendremos que hablar de eso en Cuba, la vinculación y la subordinación de los tribunales cubanos, las estructuras partidistas, las estructuras del Estado. O sea, va mucho más allá que un simple análisis técnico de decirte no es un acaparador por esto, no es una persona que ha cometido una actividad económica ilícita por eso. Porque la regla del derecho no se aplica necesariamente en Cuba. O sea, y parte también de las falencias que tenemos como Estado de Derecho, como el ordenamiento realmente como rey fundamental y desarrollo de un Estado democrático. Pero bueno, básicamente yo creo que ha sido una buena tarde. Yo agradecerles muchísimo que hayan compartido con nosotros. Espero verlo en otro momento. Yo voy a invitar a los usuarios también que nos están viendo que por favor estamos reflotando un proyecto dentro de la plataforma del Toque que se llama El Toque Jurídico, que lo que pretende es favorecer este tipo de debate, que lo que pretende es favorecer la cultura ciudadana del derecho, y estamos pidiendo que nos dejen en sus comentarios, incluso hemos implementado un formulario que se estará compartiendo en nuestras redes, a partir de preguntarle a nuestros usuarios, a las personas que nos ven, qué temas les gustaría discutir, cuáles son las inquietudes fundamentales, a los efectos de motivar este tipo de procesos, que lo que favorecen es la democracia, que está en la base de la solución al problema. Yo le voy a dar la palabra a cada uno 2 segundos para terminar y que se despidan de la gente y ya después nos despedimos. Arriba, Antonio. ¿Me oyen ahí? Sí, perfecto. Ya, bueno, ya solamente darle las gracias a todas las personas que han estado viendo esta conversación y bueno, gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar con Eloy y con Amé. Esperemos que haya servido de algo y que perdonen lo caótico que puede haber sido en algún momento, pero esto tiene que parecerse lo más posible a una conversación en una cola y las conversaciones en las colas son así. Estoy vendiendo un turno para que le haga falta a ustedes. Véngame. No, yo solamente darle las gracias por el espacio, por la conversación. Igual saludar a la gente que pudo unirse al espacio. Así que un saludo de acá. Bueno, un saludo para todos y que tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo. Chao, chao.